bueno, estamos con el fiscal Rodrigo Estigarribia que nos visita aquí en El Observador. Doctor, muchas gracias por la visita. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Queremos conversar contigo, doctor. ¿Hace cuánto tiempo estás en la Fiscalía Anticorrupción? En anticorrupción estoy hace 5 años aproximadamente y dentro del Ministerio Público ya son unos 19 años. 19 años dentro del Ministerio Público. Y como fiscal, 6 años. 6 años. O sea, casi todo el tiempo entonces estuviste en la unidad anticorrupción. Sí, estuve 10 meses en otra unidad acá en Sajonia, que era convivencia, seguridad y convivencia, fue cuando asumí, y posteriormente ya asumí en delitos económicos. A los 32 años, 31 o 32 años. Sí, y en esos 5 años de experiencia, de trabajo, porque tuviste varias causas emblemáticas, ¿cómo vos ves la lucha anticorrupción? Y la lucha en contra de la corrupción está complicada desde el punto de vista de que el Ministerio Público no tiene las herramientas necesarias, ¿verdad?, para llevar adelante una investigación. Pero sin embargo, en los últimos años yo he visto un avance de lo que tiene que ver con delitos económicos, porque pasamos de las imputaciones que eran una pirotecnia a imputaciones que tenían respaldo y que finalmente se obtuvieron unas condenas. Yo te podría asegurar que en los últimos 3 años se obtuvieron comisos que nunca antes se dieron desde el año 1998 con la implementación del nuevo código. Y esto se debe a las personas, porque hoy tenemos menos infraestructura que hace 10 años. Sin embargo, hoy estamos obteniendo condenas históricas. Podría hablarte del caso de Once Cardoso, que es un caso histórico. Tenemos el caso de Vaso de Leche y de ministros de corte, inclusive de personas que están dentro de la unidad especializada. Yo lo que podría resaltar es que en estos últimos años se obtuvieron resultados positivos, inclusive con menos, pero seguimos con la debilidad de que no tenemos los recursos suficientes, porque si tenemos recursos, esto va a ser mucho mejor. Cuando hablas en general, si podemos especificar para que la gente que nos ve y nos escucha sepa cuáles serían esas necesidades específicas, más peritos, más técnicos, qué es lo que necesita la Fiscalía Anticorrupción. Básicamente nosotros como agentes fiscales nos encargamos de dirigir la investigación, y lo relevante, como tenemos delitos económicos, sería tener especialistas, auditores, contadores que tengan la especialidad, porque nuestra profesión es la de abogado dentro del fuero penal. Y es muy importante tener estos especialistas o áreas especializadas. También gente de arquitectura, ingenieros, cuando estamos hablando de obras, ¿verdad?, pero que trabajen exclusivamente con nosotros y que tengan un punto de vista diferente de otras unidades. Porque al llevar adelante una causa de delitos económicos, de corrupción, también es una cuestión de estrategia. Y esto se tiene que reflejar en el campo operativo, que serían las cuestiones de los trabajos especializados. Y lo fundamental también es tener operadores especializados, pero dentro de la Policía Nacional, para eventualmente llevar adelante los trabajos de inteligencia. Esa es una debilidad también, que no existe un trabajo coordinado con la Policía Nacional en relación a las investigaciones de corrupción y delitos económicos. ¿Y por qué no se da esa coordinación? Y esa es una cuestión vamos a decirle, se tiene que conversar con ambas instituciones, porque en realidad hoy el agente fiscal es el todólogo. O sea, que nosotros somos policías, somos contadores, somos auditores, realizamos funciones que no nos competen o no tenemos los conocimientos, y tenemos que hacer un sobreesfuerzo para llegar a estos resultados, cuando que en realidad esto debe estar en manos de otros equipos, ¿verdad? Y finalmente nosotros nada más ya decidir si corresponde o no. Pero yo creo que es una cuestión de conversación de las altas autoridades, porque te podría decir que ahora tenemos un curso con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, por ejemplo, estamos cooperando. Sería bueno que se haga también esto con Contrataciones Públicas, con Contraloría, y también tenemos un trabajo coordinado con la SEP. Y la única forma de luchar contra la corrupción es que todas las fuerzas, como lo dicen en otros países, o sea, la fuerza de aduana, lo que era antes la SET, ¿verdad?, la Policía Nacional, Contraloría, Dirección Nacional de Contrataciones, trabajen de manera armónica. La Fiscalía sola no va a poder hoy ni nunca. O sea, que todas las fuerzas del órgano ejecutivo tienen que colaborar en las investigaciones. A ver, y esas instituciones, incluida la Fiscalía,
tienen que resultar creíbles y al frente de las instituciones tienen que estar personas creíbles. ¿Cómo vos ves esos órganos, incluido el Ministerio Público, ¿verdad? O sea, de las personas que están al frente y en general cómo funcionan esas instituciones? Bueno, la percepción tanto del Ministerio Público como del Estado en general está debilitada, o sea que eso es algo innegable y se debe trabajar en el proceso de que se vuelva a confiar en las instituciones. Y como decía, es muy importante que las personas que estén al mando, que estén en el primer lugar, sean personas en quien la ciudadanía confía. Yo te podría decir que muchas denuncias de corrupción no se hacen porque no confían en la Fiscalía, pero sin embargo no conocen quiénes son los fiscales que están en delitos económicos. Yo te podría decir que los casos que ingresan en delitos económicos, hasta ahora en los 5 años, nunca se filtró un caso, un procedimiento cuando se está haciendo un pedido de coima. Las veces que se denuncia se obtienen resultados, pero sin embargo no se denuncia justamente por esa percepción. Yo te puedo decir que en todas las instituciones, en todas las fuerzas, incluyendo el Ministerio Público, hay buenas personas, ¿sí? La cuestión también tiene que ver con una cuestión comunicacional. O sea, la comunicación es importante de qué es lo que se hace, vender las actividades de estas instituciones y para que la percepción sea buena y ir mejorando. Pero esto necesariamente debe estar acompañado de la persona que está a cargo de eso. Esa percepción que tiene el ciudadano, de la que hablaste, esa percepción, esa falta de credibilidad que tiene el ciudadano, no solamente hacia el Ministerio Público, sino también a aduanas, a Contraloría, a la policía, y sobre todo como parte vos del Ministerio Público, ¿vos crees que es acertada o está lejos, distanciado de la realidad? Bueno, por la experiencia que yo tengo, yo te podría decir que se obtuvieron, como te dije en un principio, resultados históricos de delitos económicos. Creo que está un poco alejada de algunas cuestiones. Y esto o sea, que influye mucho también en los medios de comunicación. Es innegable que todos los medios tienen intereses, ¿verdad? Y venden una posición sobre una determinada cuestión. Pero sin embargo, desde el punto de vista de la percepción puede ser negativa, pero la decisión que se tomó en realidad es lícita muchas veces, pero se vende como algo malo, algo que jurídicamente es lo que corresponde. Y eso se debe mucho a lo comunicacional, esa es una realidad. Las personas prefieren ver presa a alguien antes que recuperar el dinero, pues. Eso es un error, o sea que hay que pelear por los dos. O sea que la gran carencia en los últimos 30 años es, uno, que nadie fue preso hasta hace poco, hasta hace unos años que se están yendo privados de libertad, y dos, es también recuperar los bienes del Estado, que se está haciendo. Y eso es lo que vende también los medios, y obviamente que las instituciones también tienen la culpa, o sea que todas las instituciones tienen buenos y malos funcionarios. Y a ver, ¿y cuál es entonces los medios estarían distorsionando entonces esa información con respecto a las instituciones, con respecto al Ministerio Público? No sé si distorsionando, sino que comunicando de acuerdo a un interés. Y la polarización, o sea que bien sabemos que existe una polarización de medios, eso es innegable, ¿verdad? Cada uno, algo de un hecho, uno dice que está bien y el otro dice que está mal, y eso influye. Pero esto es ahora, pero sin embargo históricamente los medios influyen siempre en la credibilidad que tiene una institución. Por decirte, en Paraguay dicen los medios que es uno de los países más inseguros. Sin embargo, esa no es la realidad. O sea, que nosotros en Latinoamérica, tasa de homicidio, por ejemplo, que ahora sí está llegando a Central, pero 5 años atrás disminuyeron las tasas de homicidio. Pero sin embargo se vende como que existen muchos homicidios, ¿verdad? O sea, que es lo que los medios de comunicación comunican, pero sí hay mucho que solucionar. O sea, que existen homicidios, hay que pelear con la cuestión de la prevención. Pero yo no sé, esto se debe también a que la institución tiene cierta responsabilidad en cuanto a la percepción de la ciudadanía. Existe la corrupción, eso es innegable, y la gran excusa de los corruptos es que el tango se baila a dos, te dicen. O sea, que porque el ciudadano te ofrece, el funcionario acepta. Yo niego categóricamente esa cuestión. Acá el que tiene que poner el límite es el funcionario público. O sea, que vos no le puedes cargar al ciudadano de eso. Porque muchas veces no es que se baila a dos, el otro está bailando extorsionado. En las rutas, en las calles, en la policía, en la fiscalía. El responsable es el funcionario público. No podemos justificar la corrupción culpándole al ciudadano.
Claro, ese es un punto demasiado importante, doctor, en el sentido que siempre yo también comparto tu postura en ese sentido. Acá el funcionario es el que tiene que poner límites, porque el funcionario es el que tiene la obligación de investigar y de esclarecer, y no aceptar las propuestas para, digamos, solucionar por debajo de la mesa. Sí, como te dije, yo no estoy de acuerdo con el justificativo del que tango se baila a dos. Acá el funcionario, sea de la institución que sea, es el responsable. Y eso tiene mucho que ver, yo diría también, con la percepción que tienen las personas en las instituciones, porque vos te vas a un lugar y lo primero que te hacen es indirectamente te están hablando de que quieren algo a cambio de prestarte un servicio, ¿verdad? Y eso ya crea la percepción de corrupción. Y muchas veces no hace falta que te pidan dinero directamente, sino que con actos concluyentes, con ciertos mensajes, no, esto va a tardar mucho, hay que ver la forma de cómo podemos solucionar. Esos son mensajes concluyentes que te hacen llegar a vos el mensaje de que tenés que darle algo para que avance tu caso. Y esas circunstancias también generan la percepción, no solamente la cuestión mediática, esa es una arista que es insignificante. Acá uno va a una comisaría, es víctima de un hecho punible, yo ya fui víctima de hechos punibles, y siempre te están dando la vuelta, ¿verdad? Y eso pasa en la Policía Nacional, la Policía Municipal, te retienen los documentos y todas esas circunstancias de todo el sistema es lo que genera esa percepción, que no es solamente una percepción, sino que es una realidad sobre la corrupción. Bueno, ahí justamente quiero insistir en el tema de la percepción, porque vos hablas mucho, doctor, de la percepción, pero el ciudadano, a ver qué es lo que puede entender del Ministerio Público cuando le ve a muchos fiscales llevando una vida ostentosa, desplazándose en vehículos lujosos y viviendo en clubes o en barrios cerrados, por ejemplo. Claro, y justamente es lo que te digo, hay fiscales buenos y te aseguro que hay muchísimos fiscales que llevan adelante bien su trabajo, ¿verdad? O sea que acá lo que el Ministerio Público debe de comunicar es lo que está haciendo bien y castigar a lo que se está haciendo mal. Yo en mi experiencia ya tuve como 3 colegas a quienes le hicimos procedimiento. Yo te podría decir que el Ministerio Público es la única institución que se auto se autopule, o sea que nosotros hacemos procedimientos en contra, entre comillas, porque no somos los culpables del que está realizando el hecho, del culpable de la corrupción, ¿verdad? Pero no hay otra institución. Nosotros hacemos esas actividades, ¿verdad? Y La autodepuración. la autodepuración, exactamente. No como otras. Yo tengo casos donde tengo condenados, pero sin embargo siguen siendo funcionarios públicos. Y yo a la vez tengo que preocuparme eventualmente para que se le saque de la función pública, pero esa ya no es mi función, ¿verdad? Pero como te digo, hay buenos funcionarios que yo creería que son muchos, pero si es que no se genera esa cierta confianza hacia el Ministerio Público, no vamos a ir adelante, Carlos. Esa es la realidad. Si es que yo tengo esperanza, hoy con mis 38 años tengo esperanza de que se puede mejorar algo. ¿Sí? No existe persona perfecta, pero yo creo que hay personas capaces, ¿verdad? Y por sobre todo que tienen la intención de mejorar. Y esto se está dando en los últimos años. Yo te puedo decir, el discurso del coraje no es suficiente, Carlos. Acá hay que llevar una investigación estratégicamente, hay que tener conocimientos y siempre del marco de la ley. Porque si tú actúas con coraje, pero si no tenés elementos para sostener, finalmente eso llega a la impunidad. Yo creo que el coraje y la valentía no es suficiente hoy, sino que hay que trabajar siempre dentro también del marco de la ley. Claro, que es lo que obligan la Constitución y las normas, ¿verdad? Ahora, quiero volver a la autodepuración. Cuando vos hablas de ese trabajo y cuando uno mira las estadísticas, las denuncias son hechas por ciudadanos víctimas. O sea, no son hechas por los fiscales ni por los gremios de fiscales. Y la obligación del fiscal es investigar. Yo no coincido en que se hable de una autodepuración, porque la autodepuración significa en que como institución yo me miro y digo el 30 o el 40% de la gente acá es corrupta y vamos a iniciar el proceso a los corruptos. El procedimiento que ustedes hacen es con base a la denuncia ciudadana, con base a la denuncia que hace
un usuario y la obligación de ustedes es lógicamente investigar, o si no, serían encubridores de la comisión de un hecho punible. Claro, o sea que hacemos lo que tenemos que hacer, que es lo obligatorio. O sea que yo no estoy diciendo que eso sea un punto a favor, sino que se está cumpliendo con una obligación. Pero todos los hechos de corrupción dentro del Ministerio Público se hace a través de una denuncia porque estamos obligados a llevar adelante la acción penal cuando tenemos conocimiento de un hecho y tenemos elementos. Lo que quería decir es con la autodepuración, claro que es a través de una denuncia, pero si vos te vas a un hospital y una paciente dice, me trató mal la que me recibe, se le tendría que instruir también un sumario. Obviamente estamos hablando de niveles distintos, porque una cuestión penal es por una cuestión administrativa, pero las sanciones deben llegar dentro de las instituciones. Normalmente vas a tener un denunciante, me trató mal fulana tal, y se le abre el sumario y se le sanciona. En el Ministerio Público también llega una denuncia, me está pidiendo dinero tal persona a cambio de algo. A eso me refería con la autodepuración, que es algo importante, pero hay mucho que mejorar. Habría que ver los funcionarios, por ejemplo. Hay muchos funcionarios que quieren ascender, ahora se están dando ascensos, pero hay muchos funcionarios que no quieren trabajar. Esa es una realidad. Para dar la oportunidad a la persona que quiere trabajar y que se capacita, porque yo estoy en contra del ideal de que todo ya está arreglado, Carlos. Yo me formé y crecí gracias a los concursos públicos, pasé por toda la etapa, fui practicante años, fui contratado años, concursé y fui ascendiendo gracias obviamente a mi trabajo y porque las personas conocen de las actividades que yo llevo adelante, ¿verdad? Y eso tiene mucho que ver con las sanciones. El funcionario que no quiere trabajar tiene que salir de la institución y hay que darle oportunidad a los buenos funcionarios. Y toda esta complejidad ayuda a la corrupción. Porque yo te voy a decir, una persona que está llegando por su esfuerzo a un cargo va a pensar 2 veces por lo menos antes de meter la mano en la lata, ¿verdad? O sea que hay muchas cuestiones. Cuando uno tiene carrera. Claro. O sea, cuando vos tenés carrera, decir, peleé tanto, pasé por tantas cosas, porque se llora, se sufre, como en todas las profesiones, ¿verdad? No digo que solamente en la fiscalía pasa esto, ¿verdad? Yo te aseguro que una persona que llega por sus méritos va a pensar 2 veces antes de meter la mano en la lata. Y yo creo que hay que empezar a dar oportunidades. Yo tuve las oportunidades, Carlos, desde funcionario hasta agente fiscal, porque yo entré por concurso también dentro del Ministerio Público. Y yo creo que ese también es el camino. El concurso público, ¿verdad? Premiar a las buenas personas y castigar a las personas que desempeñan mal sus funciones. Bueno, quiero insistir en el tema de la percepción y quiero hablarte de los datos estadísticos. En el sentido de que, a ver, los números hablan por sí solos. La Fiscalía Anticorrupción, de acuerdo a los datos que nosotros habíamos obtenido por información pública a través de la Dirección de Transparencia del Ministerio Público, señalan que la unidad anticorrupción le da respuesta al 25 o al 30% de las denuncias. O sea, de 100 denuncias, para que la gente entienda, entre 25 o 30 es lo que se imputa. El resto no tiene respuesta. No tiene respuesta. Y de los 25 o 30 que se imputa, hay que mirar detenidamente los tipos de salida que tienen. Y de esos 25 o 30, muy pocos son los que tienen salida de calidad. Condena en un juicio oral o las otras salidas alternativas que da el código. Sí, eso depende, los números te dicen una cosa, pero tenés que añadirle qué significa respuesta para vos. Yo no te podría decir que un buen fiscal es el fiscal que solamente imputa o solamente condena. Un buen fiscal es el que es objetivo, o sea, que tenés elementos o no tenés elementos. O sea, que esa es una mala idea de lo que se tiene de lo que es el Ministerio Público. O sea, que no todas las causas que te llegan necesariamente vos tenés que imputar. Pueden haber causas que estén prescriptas, pueden haber causas que no tengas elementos. Por ejemplo, te voy a decir, viene acá una persona y me dice, ¿sabes qué? El zorro en la ciudad X me pidió 100.000 guaraníes. Se abre una causa, ¿verdad? ¿Y cuándo fue eso? Ayer. Tenés una causa abierta. ¿Tenés elementos para imputarle?
Tenés un testimonio de una persona, ¿verdad?, que te dice algo, tenés un solo elemento de sospecha. Ese elemento de sospecha eventualmente en un juicio oral, no sé si vas a poder sostener en grado de convicción. A lo que voy es que el Ministerio Público debe ser objetivo, Carlos. Pretender que un buen fiscal es solamente el que obtiene condenas o el que solamente imputa es erróneo, porque muchas personas son denunciadas, veamos el caso de las estafas de los González Dar, son denunciadas por hechos que no son punibles. Imagínate si tenemos la idea de que todas las denuncias deben ser imputadas, a personas que son inocentes se le va a procesar. Y el Ministerio Público tiene que ser una garantía de que si no existe hecho o no hay elementos, no se puede ejercer la acción penal. Pero bueno, otra vez, pongamos que se le tiene que imputar a todas las personas, todas las denuncias, que es imposible porque no es la función del Ministerio Público. Dentro de eso, ese porcentaje, no todos tienen que llegar a juicio oral. Están las salidas alternativas. Esa es una cuestión procesal, o sea que el sistema está diseñado de esa forma. En todo caso, cambiemos el sistema, digamos que todos vayan presos, ¿verdad? Pero el sistema está así, porque eso es muy cambiante también, Carlos. Un día las publicaciones no se elevan las causas a juicio, otro día, ¿por qué se elevan tantas causas? Un día que se vayan todos presos, otro día apliquemos las medidas alternativas, ¿verdad? Lo que pasa es que también el Ministerio Público tiene que tener la fortaleza para tomar las decisiones y no moverse de acuerdo a cómo están los ánimos o la percepción ciudadana. Porque nosotros no nos movemos sobre la base de percepciones, sino sobre elementos. Por eso digo, esos números hay que analizarlos, eso es una cuestión cuantitativa. Cualitativa yo te aseguro que podemos estar discutiendo, ¿verdad? Y otra falencia que ojalá que se mejore es que nosotros tenemos que trabajar con números, como vos lo decís. O sea, yo en mi unidad tengo mis causas en una planilla y constantemente voy viendo el estado de las causas justamente para mejorar los números. Lo que pasa es que dentro del sistema estamos acostumbrados solamente a marcar y asistir en un horario y no trabajamos por objetivos. Esa es una debilidad también. Bueno, y nos estabas diciendo que el Ministerio Público tiene que actuar con mucha objetividad, sobre todo esa es la línea, eso es lo que establece la ley, esto es lo que establece la Constitución. No habla de la imparcialidad, sino habla de la objetividad del fiscal y figura como una de las causales de recusación, por ejemplo, de un agente del Ministerio Público. Y ahí hablas que no se debe, o sea, insististe en el transcurso de la entrevista varias veces de una suerte de presión ciudadana. Pero hay otros poderes, el poder económico y el poder político, que tienen mucho más injerencia en el Ministerio Público que ese poder ciudadano o ese poder de los medios de esos dos últimos que vos hablaste. Sí, te hablé de la cuestión mediática porque estamos hablando de la cuestión comunicacional y la comunicación se da a través de los medios, sea institucionales o privados, pero obviamente que están los otros órganos de poder que ejercen una presión, también están los poderes fácticos, las organizaciones, no solamente los políticos, ¿verdad? Pero obviamente que existen poderes, o sea, circunstancias externas que ejercen una cierta presión sobre el Ministerio Público o creen que ejercen una cierta presión. Y ahí sí está el beneficio de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación o la libertad de prensa es, te voy a decir, el blindaje que tiene el operador de justicia que quiere hacer bien su trabajo. Porque una vez que se publica una circunstancia, eso ya detiene eventuales presiones. Yo te podría decir, Carlos, en estos últimos 6 años de agente fiscal nunca recibí una presión. Puertas abiertas e informo hasta donde se puede de los casos, más todavía se tienen que ver con casos de corrupción porque está en la ley que se puede informar, pero ahí sí te puedo decir que los medios de comunicación son una garantía, no solamente para el trabajo nuestro, sino que también para todo el sistema, ¿verdad? Por eso depende del punto de vista donde lo mires, están los beneficios y las cuestiones que están en contra, pero indudablemente también se ejercía y se sigue ejerciendo presión por parte de los políticos. Pero otra vez volvemos a lo mismo, o sea que la presión llega hasta donde permitís. O sea que si es que no permitís o tenés la capacidad de poner esa distancia, no recibís presiones, ¿verdad? Y uno sabe a quién pedir las cosas también. Y lo mismo pasa con la cuestión mediática, ¿sabes? Yo fui objeto de tapa por 6 meses en un caso que finalmente ahora se le va a juicio oral. O sea que yo no tomé una decisión para darle gusto a nadie, tomé la decisión en el momento indicado.
y estamos teniendo buenos resultados. Y lo mismo pasa con las presiones políticas. O sea que un político sabe a quién pedirle y a quién no, ¿verdad? Y otra vez, eso depende del funcionario que está dentro del Ministerio Público. Bueno, y a ver, en el sentido de la corrupción interna dentro de la institución, ¿cuál es tu visión? Yo creo que hay mucho por mejorar, Carlos. Una cuestión es la transparencia. Yo creo que las autoridades de control deben realizar ese control no solamente cuantitativo, sino que cualitativo de las investigaciones. Pero eso nuevamente es complicado por una cuestión de que, con la excusa de que no existen las herramientas suficientes, ¿verdad? Pero la única forma de erradicar la corrupción es mediante la prevención. O sea que el garrote del derecho administrativo, el derecho penal, nunca va a ser suficiente. Aquí hay que prevenir, hay que evitar que las causas sean dirigidas. O sea, que las causas ingresen por sorteo y que eso no pueda ser modificable. ¿Y qué se puede hacer con eso? Y a través de sistemas informáticos. O sea, que yo creo que existe ¿Cómo la se puede forma. prevenir? Y las asignaciones, la corrupción, y la corrupción a través de mecanismos de control, que aleatoriamente exista una oficina que la hay, ¿verdad? Pero que tenga mayor capacidad y haga el control correspondiente de las causas, ¿verdad? Pero también dentro de las posibilidades. Ahora, y lo voy a decir con total franqueza, se sancionó a un colega por no desestimar una causa, por ejemplo. Cuando que un fiscal tiene miles de causas y de la que menos se va a interesar es de la que no es punible. O sea que, y cuando no es punible no existe plazo de prescripción. Si no es punible no existe la acción penal, ¿verdad? Por eso hay que ser cuidadoso también con las cuestiones de control. Y la última ratio del control debe ser eventualmente la sanción. Por eso que yo creo que la prevención es fundamental a través del control cualitativo de las causas eventualmente, y que está el control en línea que se está implementando. Bueno, a ver, yo creo que, no sé si hablamos del caso del jurado que le sancionó, le apercibió a un fiscal Sí. por su inacción. Por su inacción. 9 años tenía la causa. O sea, en 9 años no podés dejar de definir si imputás o desestimás. No estamos hablando de 2 meses ni de 9 meses. Reitero, estamos hablando de 9 años. Y la inacción es uno de los más graves problemas del Ministerio Público. Sí, sí. Entonces, a ver, yo tengo que irme, ¿es un plazo razonable para que un fiscal tenga 9 años una causa sin tomar una decisión o desestimar, archivar o imputar? Demasiado tiempo, doctor. Bueno, para que exista inacción debe haber una norma jurídica que te obligue a hacerlo en un plazo determinado. Yo entiendo, pueden pasar 20 años, también puede pasar 2 meses, 3 meses, ¿verdad? Pero tiene que existir una norma que te diga, este acto administrativo, este acto procesal, tenés que realizarlo en el plazo de 1 año. Si no tenés un plazo establecido, no puedes hablar de no hacer una obligación, porque no tenés obligación. No sé si me estoy... Sí, entiendo. Pero, o sea, es como si fuera que yo trabajo en el Ministerio Público y no exista una resolución del fiscal general que diga que yo me tengo que presentar a las 7 de la mañana, es mi horario de entrada. Si no existe, yo puedo llegar a las 9, a las 10 y nadie me va a poder sancionar porque no existe esa regla que me obliga a mí a presentarme a las 7. Claro, te van a sancionar porque no hiciste tu trabajo, en todo caso. Se va a buscar el mecanismo, ¿verdad? Pero por esa figura no podría ser, porque puede ser un funcionario que está trabajando a distancia. Pues un caso es práctico, ¿verdad? En todo caso, lo que se tendría que buscar es legislar esa cuestión, pero no podés sancionar a alguien por algo que no está previsto. O sea, que ese es un derecho de todos, no solamente de los fiscales, es un derecho de los periodistas, de todos, ¿verdad? O sea que, y un hecho que no es punible, Carlos, no tiene plazo. ¿Qué sé yo? El perro de Carlos le mordió a Rodrigo y le denunciaron a Carlos por eso, porque el perrito le mordió. O sea, yo no tengo un plazo para desestimar porque no es punible.
O sea, que no existe ejercicio de la acción penal. O sea, que yo no puedo ni investigar a vos por ese hecho, salvo que le haya dado instrucción al perro, que es otra cuestión. A eso nomás yo voy. Obviamente que el Ministerio Público tiene que tomar las decisiones dentro de los plazos establecidos. Pero cuando no existe plazo no le puedes sancionar, cuando no existe ese plazo, porque existen otras prioridades. Yo te puedo hablar con conocimiento. Yo tengo causas que están hace un tiempo, pero yo miro y esto no es relevante, digo, no es punible, no tengo los elementos para sostener. Me voy a preocupar por estas causas que sí son punibles. Estas causas que son punibles, por ejemplo, son abusos sexuales en niños, son violencias familiares, son robos, son homicidios. O sea que esa es la cuestión. ¿Hay que sancionar a los agentes fiscales que no realizan actos procesales? Sí, hay que sancionar. Pero lo que no se puede hacer es sancionar por algo que no está previsto. O sea, no se le puede sancionar, para redondear, para dejar bien claro y hacer un resumen. Para el fiscal Rodrigo Estigarribia no se le puede sancionar, entonces, por inacción a un agente del Ministerio Público. Se le puede sancionar por inacción cuando está prevista en la norma. Por ejemplo. Sí. Pero en la norma ahora no está previsto de que vos tenés que tomar una decisión en 6 meses, en 1 año o 2 años. Entonces actualmente, y desde tu punto de vista, la inacción no puede ser sancionada. La inacción debe ser sancionada cuando está prevista en las normas. Si no está prevista en las normas, si no existe hecho punible, esa causa ni siquiera debería haber estado en la fiscalía. Acá existen causas de que el vecino le derramó agua a la vecina, Carlos. Eso ya es un número como causa. Eso, o sea, que el Ministerio Público no se puede estar preocupando de esas cuestiones. Y yo no puedo estar obligado a resolver esa cuestión porque yo no puedo ejercer la acción. Otro ejemplo que pasó durante muchísimo tiempo. Una persona de 90 años con cáncer terminal fallece en su casa, ¿verdad? ¿Y a quién le llaman? Al fiscal. O sea, que el fiscal no tiene intervención si no hay hecho punible. Se envía la comunicación y se abre la causa de que una persona, imagínate, una causa de una persona de 90 años con cáncer terminal que murió en su casa. O sea, ¿qué plazo yo tengo para decidir sobre este hecho que no es punible? Y no tiene que existir ningún plazo, Carlos. Hay que tener mucho cuidado. O sea, que si no es punible, el Estado, el derecho penal no tiene que intervenir. Eso es claro. Pero, reitero, puede ser sancionado por inacción, pero no puede ser sancionado cuando no es hecho punible. Sí, o sea, ¿y cómo se entiende entonces? A ver, en una causa, vamos a ir concreto, en la causa de González Daer, de Ramón González Daer, las denuncias son falsas. Y es justo para el ciudadano estar sometido durante 9 años, al ciudadano denunciado falsamente, estar sometido 9 años a una investigación. No, pero no está sometido el ciudadano a una investigación. Eso es lo que quiero que se entienda. Si no hay hecho punible, el derecho penal no puede actuar, no está sometida a ninguna investigación a esa persona. Obviamente que lo que pasa es que se tiene una visión errada de lo que es el Ministerio Público. O sea, que el Ministerio Público no es que tiene que solucionar todos los problemas del país. El Ministerio Público ejerce la acción cuando existe hecho punible, una vez que ya pasa. Y mientras que sigamos pensando que el Ministerio Público o el derecho penal es la solución de la corrupción, estamos equivocados. ¿Y quién me tiene que decir si es un hecho punible o no? El Ministerio Público es el que requiere al juez penal de garantías. Y es justo de que yo espere 9 años para que el Ministerio Público diga que no es un hecho punible. Bueno, desde el punto de vista, o sea, que como te respondí, no es justo. Pero la discusión era si se le puede sancionar o no. O sea, que sea justo o no. Yo no querría que una causa que ya tuve denuncia, Carlos, donde me denunciaban por persecución de inocentes años. Pero yo soy entendido, yo sé que no es punible esa denuncia, ¿verdad? Pero yo quiero una solución. Pero esa no es la discusión. La discusión es si le podés sancionar o no a la persona. ¿Es injusto? Para mí, ciudadano, sí es injusto. Pero espera, el fiscal se está preocupando por un abuso sexual de una niña, una violación, un homicidio. A eso nomás, o sea que son diferentes discusiones. Para mí no es justo. Claro, te respondo. Esa es la visión de ustedes, cómo están adentro. No. Yo como ciudadano puedo tener una visión distinta. Puedo decir, el fiscal Rodrigo Estigarribia no se animó a desestimar porque es poderoso el que estaba. Entonces,
es totalmente distinta la visión que yo tengo. Claro. O sea, porque no se animó a ir en contra de Ramón González Daer, porque era el poder en su momento, entonces me tuvo una causa abierta por 9 años. O sea, durante 9 años no cerró ni abrió, pero tenía ahí mi causa, en donde no hay hecho punible. Sí, yo coincido y volvemos a la cuestión de la percepción, Carlos. Y esto no es una postura que yo tengo o es el fiscal Rodrigo Estigarribia o es porque estoy dentro, o sea, porque está en la ley. O sea que si vos me decís existe un plazo para desestimar y ahí te decís, no, está el plazo de la prescripción, te van a decir. Pero no hay prescripción si no hay hecho Pero punible. está complicada la situación, porque hay una mayoría en este momento en el jurado de enjuiciamiento que tiene una interpretación distinta. Por eso es muy importante para el ciudadano, para nosotros como ciudadanos, el precedente que dejó el jurado en aplicar una sanción a un fiscal. Yo creo que es una situación actual, ¿verdad? Pero yo creo que todas las decisiones tienen que tener un fundamento. Si es que vos me traes o alguien me dice, esta es la norma que establece que tenés que realizar este acto en tal tiempo, y si no lo cumplís es una omisión, porque tenés que tener un mandato para que exista omisión como hablamos, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado, Carlos, porque yo te puedo decir, en todo el país un fiscal tiene 1000 causas o le entra 200 causas por día. Todos los fiscales pueden tener problemas de inacción y eso es peligroso porque le estás dando una herramienta como existía antes en la época de estas personas, de mira, yo tengo esta causa de inacción de este perro que le murió a la vecina y no desestimaste, y la vecina vino y me... Estoy diciendo muy directo tal vez, pero eso no es peligroso para mí, sino que es peligroso para todo el sistema. Bueno, a ver, nosotros tenemos conocimiento extraoficial de que se hizo una auditoría en la sede 1 del Ministerio Público. Y si se hace en otras sedes, yo creo que va a salir igual. ¿Sí? La inacción es el grave problema del Ministerio Público. No importa qué causa, o sea, hay que analizar cuáles son las causas de esa inacción. Una de ellas que vos mencionaste, la cantidad de casos que ingresan. Pero la institución, entonces, tiene que analizar esa situación y decir, señores, ¿cuál es nuestro problema en este momento? La inacción. Nosotros no podemos tenerle procesado 8 años o investigado o la causa abierta o esta denuncia abierta contra Carlos Benítez durante 8 años porque su perro le mordió a Elvio. Entonces hay que sentarse a analizar porque esa es, a ver, ya que hablaste del término médico, bueno, nuestro problema, nosotros tenemos problema del corazón, entonces tenemos que medicarnos con remedios para el corazón. Sí, coincido, o sea que, reitero, se le puede sancionar a un fiscal por inacción siempre que se den los presupuestos. Concuerdo en que la inacción es un problema dentro del Ministerio Público y concuerdo en que se tiene que trabajar para solucionar estas cuestiones. Porque la inacción, en los casos cuando existe hecho punible, sí causa un perjuicio tanto al imputado como a la eventual víctima. Hay que trabajar. Y es un proyecto, Carlos, hay causas que no tienen que ingresar al Ministerio Público. Tiene que haber un prefiltro, ¿verdad? Vos sabés que el perrito, el ejemplo vamos, extremo, vos sabés ya desde el inicio que no es punible. Entonces le decís, ¿sabes qué, señora? Esto vos tenés que irte a la municipalidad y la municipalidad tiene un sumario administrativo por los perros que andan sueltos por la calle. Es que es una falta, ¿verdad? Pero se tiene que dar la información ya, ¿verdad? O llega un hecho en el Ministerio Público y darle ya la información previa. Obviamente tiene que haber un fiscal que dé esas orientaciones y no generar falsas expectativas. Otra cuestión, Carlos, la inacción, reitero, es un gran problema del Ministerio Público. Puede ser por corrupción, puede ser por sobrecarga de trabajo. ¿Ok? Otra cuestión, yo estoy en juicio oral lunes, martes y miércoles. Son lunes, martes y miércoles que no estoy en la oficina y no puedo llevar adelante la investigación. Se va un abogado a preguntar por mí, no está el fiscal. Se va al día siguiente, está una audiencia. Y el famoso es, todos los días este fiscal o este juez está en audiencia. Pero está en audiencia, Carlos. Es imposible que un fiscal se encargue del juicio oral, de la audiencia preliminar y de la investigación. Esa es una cuestión que yo creo que se tienen que tomar medidas.
Uno es hábil para investigar, Carlos, tiene habilidades para la estrategia de investigación. Otro es hábil para una audiencia preliminar para solucionar conflictos. Y otra persona tiene la capacidad de llevar adelante un juicio oral que es verbal. Esas áreas deben ser divididas. Tiene que haber fiscales que actúen en casos de flagrancia, por ejemplo, específicamente de flagrancia, y dar la solución. Si le encontraste con el arma y tenés el circuito cerrado de que cometió el hecho de sacarle el celular a alguien robo grabado, ya podés requerir un abreviado, por ejemplo. Pero tienen que haber áreas específicas para descongestionar, porque hoy un fiscal recibe un abuso, un robo, cuando sale de turno mientras está solucionando la cuestión del robo, tiene que irse a su audiencia. O sea que la consecuencia de la acción es la corrupción, ¿sí? Pero también la organización. Y la desorganización ayuda a la corrupción. Lógico, el desorden categórico que ayuda a todo. Para poder negociar. A ver, y en el sentido de sancionar eso, de administrar eso, ¿quién lo tiene que hacer? La cabeza. O sea, vos me estás hablando de fiscales especiales para juicios orales, para audiencias preliminares y para investigaciones. Sí, que está en todo el mundo. O sea, que no es que vamos a inventar la pólvora. O sea, que eso tiene Argentina, tiene Colombia, Y vos tiene planteás que se Brasil. implemente eso acá en Es Paraguay. que tiene que implementarse. O sea, que es la única forma de descongestionar. Porque yo te digo, cuando me voy a juicio orales de meses, porque nuestro juicio, vos sabes, son 100 tomos, es un mes que no estás en tu oficina y que estás en una inacción, Carlos. ¿Entendés? Y hay que tener mucho cuidado con eso. Hay fiscales que yo le veo todos los días estar en audiencia preliminar y voy a decir que ahora le toma la indagatoria si está en audiencia preliminar. O sea, por una cuestión lógica, o sea, no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Pero son realidades. Pero o sea, que hay una que modificación muy grande va a ser. No, ninguna. ¿Por qué? Porque el ejercicio del ministerio es uno solo. Sí, ya sé, pero vamos a suponer, para que yo entienda, y para que la gente entienda, en el sentido de que Rodrigo Estigarribia como fiscal se va a ocupar de la parte investigativa, Sí. de todas las causas de anticorrupción que entran. O No, sea, de un varios. grupo, Rodrigo, Carlos y Elvio, se van a ocupar de investigar netamente. Cuando ustedes, o sea, cuando nosotros terminamos de investigar, eso va a pasar a un fiscal Audiencias. de audiencias. Sí. Y si eso pasa a juicio oral, ya es otro grupo de fiscales el que se va a Puede encargar. irse. ¿Y cómo se denominaría eso? ¿Qué tipo de fiscales sería? ¿Cómo Y podríamos llamarle? son por fueros, o sea, que por áreas, te voy a decir. O sea, son fiscales especializados por áreas. O por, como son 3 etapas procesales, justamente el código está diseñado con 3 etapas procesales, son jueces entendidos por etapas procesales. ¿Verdad? Obviamente que no en todos los casos. Hay ¿Y cuál casos es el nombre y que casos. le podemos poner? Y ¿Cómo se llaman en otros países, por ejemplo? No tengo dice- en mente el nombre, pero son fiscales por etapa y fiscales especializados en ciertas etapas procesales del sistema acusatorio. Pero esto ya lo hizo la Defensoría, Carlos. O sea que hay defensores especializados en juicio oral que solamente se van a juicios orales. O sea que Defensoría aplica este sistema. Correcto. Y además que una persona que va a juicio oral adquiere la habilidad de estar en juicio constantemente. Claro, un ejercicio. Como yo te dije al principio, la litigación es una cuestión estratégica. También le conoce a todos los jueces, qué le gusta, qué no le gusta. Hay que tener en cuenta eso en un juicio, sí hay que tener en cuenta porque es una estrategia. Cómo hablar, cómo no hablar. Y eso se gana teniendo experiencia en cierta especialidad. Y todos tenemos capacidades diferentes. Uno sabe hablar, otro no sabe Así hablar. mismo. Uno sabe investigar, otro no sabe investigar. Y yo te reitero, Carlos, no es un invento mío, sino que eso está establecido en todo el mundo. En Estados Unidos los fiscales hay inclusive fiscales de apelación, exclusivamente vos le pasás, esta es mi apelación, te Para que revisa analicen. y te analiza, ¿verdad? Y es una forma, si es que vos buscas una solución a la inacción del Ministerio Público, esta sería una alternativa que ya fue comprobada en otros Para ir países. terminando, doctor, o sea, ¿cómo vos ves la relación del Ministerio Público con la sociedad? Yo creo que hay una distanciada, o sea, la relación está distanciada con el Ministerio Público y la sociedad. Uno, por la corrupción del sistema en sí, ¿verdad? Otra cuestión ya por la falta de oportunidades, muchas veces mucha gente quiere llegar al cargo, ¿verdad? Que es una cuestión sistémica. Y otra cuestión es la falta de comunicación. O sea, que yo diría que la última es la cuestión comunicacional. Pero sí te puedo asegurar, una cosa es la relación, otra cosa es la realidad. Yo te puedo asegurar que gran parte de los funcionarios y agentes fiscales quieren hacer bien su trabajo.
O sea que eso es porque yo le conozco a mis compañeros, ¿verdad? Hay muy buena voluntad, pero es cuestión de operativizar esto, dar oportunidades, mejoras, dar herramientas, porque muchas veces nosotros tenemos que pagar de nuestro bolsillo para hacer procedimientos, tenemos que irnos en otro vehículo y eso desmotiva. ¿Entendés? O sea que una persona trabaja para mantener a su familia y para subsistir y tener cuestiones que sean elementales, ¿verdad? Pero cuando vos tenés que sacar dinero ya, o tu funcionario, o tu asistente, tu auxiliar, tiene que pagar, eso te desmotiva, ¿verdad? Y la cuestión salarial es una cuestión bastante importante para motivar. Y si es que comete una infracción, un hecho punible, debe ser sancionado. Porque el mensaje de la autodepuración tiene que darse, sea quien sea. Sancionar si hace mal su trabajo, pero premiar al que está haciendo bien su trabajo. Bueno, para terminar, te pregunto sobre una causa específica que creo que integras el grupo de fiscales. La denuncia que hizo el expresidente Horacio Cartes con relación a filtraciones y persecución política. ¿Cómo está esa investigación? ¿Cómo avanza? ¿En qué etapa se encuentra? Sí, estamos en una etapa investigativa. Constantemente nos estamos reuniendo con el equipo de trabajo y con la gente que está trabajando en este caso. Lo que sí puedo decirte es que estamos avanzando de manera significativa en el buen sentido, porque tenemos reuniones constantes, también están llegando los informes, están llegando todos los pedidos que enviamos a la prensa, pedimos los informes de las publicaciones y van llegando. Se está trabajando. Normalmente cuando yo integro un equipo de trabajo suelo acostumbrar a hacer esas reuniones periódicas. No es el único equipo de trabajo del que formo parte, pero se está avanzando bastante. Y como te digo, Carlos, en esta causa y en todas las causas lo que debe ser la hoja de ruta de la objetividad. Si hay elementos y si no hay elementos, no hay elementos. Pero hay que trabajar en este sentido. Porque existen indicios fácticos que tenés que investigar a los efectos de sostener o no esa hipótesis. Ya no estamos hablando de la mordedura del perro, sino que es una hipótesis que sí tenés que llevar adelante. ¿Y cuál es la hipótesis que maneja el Ministerio Público? La denuncia fue porque supuestamente funcionarios de la CEPRELAT habrían filtrado información que son de carácter confidencial a gente externa. Esa sería esa es la hipótesis principal que podría decirte. Y estamos trabajando en esa línea. Y en esa línea de trabajo, cuando vos estás usando los términos avanzamos bastante, porque acá anoté, avanzamos bastante y estamos en el buen sentido, estamos en un buen sentido. Cuando decís eso, quiere decir que la hipótesis que tiene el Ministerio Público va tomando forma, va tomando sustento. No, a lo que quiero decir es que con la información que estamos colectando, yo creo que vamos a llegar ya a un resultado eventualmente próximo, ¿verdad? O distante, pero ya sea positivo o negativo. A lo que me refiero es que vamos avanzando en las investigaciones, no es a lo que se denunció y quedó parado. O sea que el avance es significativo porque estamos haciendo, toda la semana estamos haciendo actos de investigaciones. Finalmente, al analizar, vamos a tener una respuesta positiva o negativa, pero de que se está avanzando, no hay una inacción en este caso como en otros casos. Bueno, entonces ahí lo que tenemos que esperar los ciudadanos es entonces una definición entre la desestimación y la imputación, porque estás hablando de avance, de que se reúne el equipo y de que va a concluir el equipo. Son dos salidas nomás lo que se pueden dar, o la desestimación o la imputación. ¿Es así? O sea, estoy hablando del procedimiento en general. Sí, en realidad, si es que tenés elementos, se pueden dar procedimiento abreviado, suspensión condicional, un abanico de posibilidades, pero hablando estrictamente, tenés razón que es o hizo alguien algo o no hizo, o sea, tenés elementos o no. Y obviamente que es en esos dos sentidos se dirige una investigación, pero no solamente esta, Carlos, todas las investigaciones que tengan una hipótesis fáctica que eventualmente sea punible, ahí sí tenés la obligación de llevar adelante la investigación, pero tienen que concluir necesariamente con estas dos alternativas. Claro, por eso va la pregunta, para que entendamos bien. Vamos a hacer un repaso y vamos a tratar de ser didácticos. Hay una hipótesis del Ministerio Público. Se trabaja sobre esa hipótesis. Se avanza en la investigación
sobre esa hipótesis. Y a ver, quiero insistir, entonces, dentro de esa hipótesis, ustedes, de acuerdo a los informes que llegan, esos informes van sosteniendo la hipótesis. En realidad, hablar de una sola hipótesis, yo te hablo de una sola hipótesis, en realidad existen en la denuncia varias hipótesis, ¿verdad? Se trabaja sobre la base de las hipótesis de la denuncia, se arma algo principal, puedo decirlo, y vamos avanzando en la investigación y obteniendo elementos que eventualmente pueden servir de cargo o de descargo, ¿verdad? Pero esa decisión se va a tomar al analizar en conjunto los elementos colectados. Porque estamos hablando de documentales, estamos hablando de testificales eventualmente, informes técnicos. Por eso te digo que hay un avance porque se están haciendo las diligencias. ¿Y en cuánto tiempo más o menos se tendría una definición? Bueno, yo tengo una teoría que no puedo mentir. O sea, que si yo te digo un tiempo, te voy a estar mintiendo. O sea, que esto depende de muchos factores, depende de cuándo lleguen los informes. Tenemos que hacer una reunión con el equipo de trabajo, ¿verdad? O sea, que no te podría decir, porque si te digo un mes, te voy a mentir. O sea, y si te digo 3 meses también, ¿verdad? O sea, que no existe normalmente un tiempo determinado para tomar una decisión. Esa es mi postura. O sea, que aquí hay que tomar la decisión positiva o negativa cuando tengas elementos que sustenten en grado de sospecha ya para formular a favor o en contra una postura. Correcto. Doctor, muchísimas gracias por la visita. Fue un gusto conversar contigo. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Y yo creo que es importante el espacio. Si bien la crítica al Ministerio Público es significativa, yo creo que también el Ministerio Público debe conocer cuál es la función del Ministerio Público. El Ministerio Público investiga hechos que tienen relevancia penal, no puede solucionar todos los problemas y espero también que este espacio cree una convicción de los operadores del Poder Ejecutivo también de que la solución no es la cuestión punitiva, sino que es la cuestión preventiva. Gracias, doctor. Gracias, Carlos.